Está iniciando la grabación. Entonces, pues estamos trabajando y preparándonos para lo que sería el segundo ordinario, que es el miércoles 3 de noviembre. El próximo miércoles yo voy a tener una reunión a las 11 de la red ambiental. Entonces me incorporaría posiblemente tarde con ustedes. Tómenlo como a las 11. Tenemos clase el miércoles. Ok, está bien, a las 11:30. Estaremos contando normalmente. Cámbienla a las 12 del día, por favor. En lugar de 11:30, a las 12. Porque yo tengo una reunión a partir de las 11. Estamos preparando un congreso. Entonces esto lleva tiempo. Y pues vamos a iniciar la cuestión con esta segunda parte del ordinario. Váyanse al capítulo 11. Capítulo 11 de los apuntes que ya tienen ustedes de envase y embalaje. Capítulo 11. ¿Ya lo tienen ustedes? Que es etiquetado y sistemas de impresión. Cuando lo tengan, me avisan. ¿Ya lo encontraron? Sí, Guillermo profesor. Lira. Ok. Sí, profesor. Bien, una cuestión importante que vamos a ver, y eso para que estén leyendo, es cuáles son los procesos de impresión de los materiales de envase. Sí, lo van a ver en el punto 2. Dice, al imprimir un envase se deben tomar la decisión acerca de qué proceso se utilizará, y esta decisión dependerá de los siguientes factores. A. ¿Es una impresión directa sobre el envase o a través de una etiqueta? Es decir, hay una impresión indirecta. B. Para el caso de impresión indirecta, el material a imprimir está en hojas o en rollo. C. ¿Cuál es el volumen de impresión? D. ¿Qué calidad de impresión se requiere? Y E. ¿Qué inversión se está considerando para la elaboración de la impresión? Ya habíamos visto en el periodo anterior que realmente el envasado, el propio envase, el propio empaque junto con su impresión y aparte todo el gasto para el transporte es lo que lleva el mayor gasto. Realmente el producto puede costar muy barato, pero envase más impresión, el empaque y el transporte es lo que lleva el mayor costo. Entonces, dentro de los costos que estamos considerando es precisamente la parte de la impresión, de donde voy a poner mi etiqueta, ya sea que esté impreso directamente sobre el envase o el empaque si es caja, o bien a través de lo que sería una etiqueta. Entonces, cuando ustedes contestan y se me van siguiendo, dice, las preguntas anteriores prácticamente se determina el sistema de impresión a utilizar. Así se tiene, por ejemplo, con un material que se presenta en rollo, solo puede imprimirse en flexografía o rotograbado, mientras que un material en hoja normalmente se imprime en litografía, el offset. Entonces, aquí una cuestión que les voy a pedir, van a buscar en YouTube lo que sería algún video donde hable de cómo se imprime en flexografía. O sea, porque la idea no es que yo les diga de qué se trata, porque la cuestión aquí no se lo pueden imaginar si nunca han visto un proceso de flexografía o menos de retrograbado. ¿O alguien de ustedes los ha visto el proceso, cómo funciona? No, ¿verdad? Entonces van a meterse en YouTube y de ahí les van a ver el video de cómo se hace una flexografía o cómo se hace un retrograbado. ¿Por qué? Porque desgraciadamente pues no tenemos una parte presencial donde en su momento hagamos una visita a una empresa que haga flexografía o retrograbado. No es lo mismo que se lo cuenten a uno ir a la visita. Entonces aquí lo que voy a sustituir es a través de lo que son videos, que vean cómo es el concepto. Ahora, ¿cuáles son los conceptos? Aquí sí, pregunta para examen. Los sistemas de impresión aplicados a materiales de envase y embalaje son los siguientes. La litografía offset. Levanten por favor la mano, en su mano derecha, quienes conocen el proceso de litografía offset. Ok, no veo manos levantadas.
¿Quién conoce lo que es un rotograbado? Levanten la mano. Tampoco. Flexografía. Tampoco. Serigrafía. Transferencia térmica. Bueno, serigrafía levantó la mano Ricardo Vilchis. ¿Sí es así, Ricardo? Sí, profesor. ¿En dónde lo has visto eso, la flexografía? Dijo serigrafía, ¿no? No Ah, reflexografía. bueno, no, serigrafía todavía no lo toco, pero ok, la siguiente es serigrafía. ¿O de qué proceso me hablas? ¿Serigrafía? De serigrafía, profesor. Ok, ¿cómo lo has visto? ¿En dónde lo ves aplicado? Lo he visto en cajas de cartón para medicamentos. Ujú. Ponen, le dicen un marco, un bastidor, ponen las tintas y rasan la tinta sobre la pieza. Sobre la caja. Así es, Ok, antes de correcto. Ahí estar la montado. ventaja es que la caja no es de mucha resistencia mecánica, porque sí disminuye porque estoy aplicando una tinta, entonces eso hace que se humedezcan las fibras y eso disminuye mi resistencia mecánica. Pero usualmente las cajas de medicamento no son para estar transportando mucha carga, entonces sí se puede aplicar. No es ya ahorita lo más recomendable, pero se sigue usando. Después proceso de transferencia térmica y finalmente estampado en caliente, que es lo que están viendo ustedes en su capítulo 15. Entonces, voy a compartir aquí lo que sería, y eso es lo que quiero que ligamos con lo que sería por YouTube, que es a donde se van a meter ustedes. Y aquí lo que vamos a meter litografía. ¿Cómo se realiza una litografía? ¿Lo pueden ver? Voy a ver si tiene sonido. Hasta pase el comercial. ¿Lo escuchan? Una piedra de carbonato de calcio en un 90-90. La superficie de la piedra es completamente lisa, con un grano. Nosotros lo ¿Lo graneamos, escuchan? la preparamos esta piedra con Sí, profe, sí se escucha. para lijar el metal. Ya después realizan el dibujo, ¿no? Ya sea con un lápiz graso. De allí viene, nosotros le llamamos la fijación. Protegemos el dibujo con una resina. Se pone una solución de goma arábiga con ácido nítrico. A veces ocupamos ácido, a veces no se requiere. Agregamos tinta litográfica sobre la superficie de la piedra. Y luego quitamos con agua el exceso de tinta. Entonces ya nosotros podemos rodar nuestro rodillo con tinta litográfica las veces que queramos. Tiene que estar humedeciéndose cada vez antes de que pase el rodillo para que no se entinte toda la superficie, ¿no? Este es el principio químico de la litografía. El agua y la grasa no se mezclan. Siempre tiene que estar húmeda la piedra. Donde está húmedo no va a tomar tinta, ¿sí? Y la grasa no va a estar humedeciéndose porque va a rechazar el agua, ¿no? Entonces ahí donde está seco va a tomar tinta, que es la parte del dibujo. Ya viene de ahí el impresor, lo entinta la piedra, pasamos el papel, se pasa bajo presión y pasa la imagen al papel. Bueno, creo que el proceso de la litografía lo hacemos como cuando se descubrió la litografía. Idéntico como hace 100 años, ¿no? A veces las prensas cambian, los impresores cambian, pero lo principal es la esencia de la piedra.
Ok, ese es un proceso. Aquí es para irlo conociendo. Vamos a ir a otro. Y genera muchos coágulos en el organismo. Después del anuncio. Buenos días, alumnos, ¿cómo están? ¿Se Buenos días escucha? a todos. En este video vamos a explicar el proceso flexográfico a través de una gráfica. Pero antes vamos a recordar qué cosa es la flexografía. La flexografía es una técnica de impresión que utiliza una plancha flexible con relieve, es decir, que la zona impresora de la forma impresora están realzadas respecto a las zonas no impresoras. ¿Ok? Eso lo habíamos visto en la clase anterior, en el video anterior. No te olvides, la zona impresora es la parte donde está la imagen que se va a imprimir. La zona no impresora es la parte donde no está la imagen. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con el proceso flexográfico. Número 1. Se graba la plancha en un material flexible y gomoso. La plancha, llamada cliché o placa, es generalmente de fotopolímero. Es un material plástico flexible. ¿Ok? Número 2. Esa plancha se engancha en el cilindro portaplancha. Acá podemos observar, lo que ven de color rojo es la plancha flexible, la plancha flexográfica, y lo que ven de color azul es el cilindro. Ahí mira, se está enrollando la plancha flexográfica en el cilindro. 3. Se engancha el sustrato al sistema gracias al cilindro impresor. Cilindro impresor o contrapresión. Lo que ven de color gris viene a ser el sustrato, el material donde se va a imprimir, que puede ser plástico, cartón, etc. ¿Ok? Sustrato es material, plástico, por ejemplo. 4. Una cámara cerrada proporciona la tinta al cilindro anilox. La rasqueta elimina el exceso. Acá podemos ver una bandeja con tinta amarilla. Este cilindro negro se llama anilox. Es el que recoge la tinta de esta bandeja. Y acá tenemos la rasqueta, que elimina el exceso de tinta. Eso lo habíamos visto también en el video anterior. Siguiente paso. El rodillo anilox entra en contacto con el cilindro portaplancha. Observen, el cilindro anilox, una vez entintado, entra en contacto con el cilindro portaplancha. Aquí está la plancha flexible, lo que ven de rojo. Esta plancha se entinta. Vamos por el siguiente paso. El cilindro portaplancha, acá vemos el cilindro portaplancha con la plancha flexible, una vez entintada, entra en contacto directo. Por eso se le dice que es un sistema directo. ¿Por qué directo? Porque esta plancha roja entra en contacto directo con el sustrato, con el plástico, con el material. Por eso se dice que es un sistema directo. ¿Ok, alumnos? Directo. No se olviden. Pregunta del examen, ¿ah? ¿El sistema flexográfico es directo o indirecto? Es directo. Se repite el proceso para cada canal de color que requiera la impresión. Por ejemplo, si el diseño tiene dos colores, amarillo y, por ejemplo, diríamos amarillo y rojo, bueno, se tiene que repetir ese proceso 2 veces, para el color amarillo y para el color rojo. ¿Ok, alumnos? Muy bien, gracias.
Después de poner esto bajo la lengua de mi esposo, él nunca volvió a... Aquí ya vieron otro proceso. Estoy buscando otro proceso. Los pasos necesarios y los aspectos fundamentales para poder llevar a cabo esta práctica. Para alcanzar los objetivos seguiremos estos pasos. La transferencia electrográfica implica el paso del tóner que forma la imagen desde su soporte inicial, fotocopia, a otro distinto, receptor. El invento de la fotocopia se atribuye en 1938 a Chester F. Carlson y su posterior comercialización a la empresa Xerox Corporation. Su aplicación en pintura ha ampliado considerablemente el panorama de soluciones y procedimientos técnico-plásticos. Existen varios tipos de transferencia. Los más habituales son transferencia al disolvente, transferencia con adhesivo en frío y transferencia térmica. La característica que diferencia este tipo de transferencia respecto a las antes mencionadas es, respectivamente, un mayor contraste, saturación y nitidez, junto a la ausencia de relieves y de residuos adhesivos o de celulosa blanquecina. El fundamento es la presencia de un adhesivo termofusible en el papel, que por el calor y presión de una plancha nos permite transferir la imagen al soporte nuevo. El conocido como transfer es un procedimiento de impresión que exige tan solo una impresora de tintas convencionales, el papel transfer adecuado y una plancha regulable en presión, tiempo y temperatura. Es posible imprimir siempre sobre superficies que soporten las altas temperaturas, telas, papeles o tableros. Nunca deberemos emplear como soporte los materiales que contengan plásticos. Entre los factores que intervienen para el éxito de la transferencia tenemos la calidad de la tinta de la fotocopia y su adecuación al tipo de papel transfer, el soporte receptor, su tipo y estado, la temperatura, tiempo y presión de la plancha. Existen 4 tipos distintos de papel transfer en función del tipo de impresora, láser o de inyección de tinta, y del tono del soporte, claro u oscuro. Las impresoras de inyección de tinta funcionan pulverizando tinta sobre el papel. Llevan incorporado un cabezal con muchas boquillas diminutas que dosifican la tinta sobre el papel y utilizan cartuchos con tinta líquida. Las láser no utilizan cartuchos de tinta sino tóner y funcionan de modo similar a una fotocopiadora. El tóner es un polvo seco compuesto por pigmentos que han sido triturados y convertidos en polvo. Si intentamos imprimir en un papel no compatible con la impresora, se arruinará la impresión y hasta la máquina. Para hacer la transferencia necesitaremos los siguientes materiales. Fotocopia en papel transfer para algunos papeles con imagen invertida, es decir, reflejada horizontalmente. Y superficie receptora, soporte de la pintura, porosa y magra, no grasa ni plástica, que soporte temperaturas superiores a 150 grados centígrados.
Estas son las herramientas básicas para proceder a su elaboración. Esta práctica carece de riesgos siempre que el equipo esté en buenas condiciones y se use correctamente. A continuación se indicarán los pasos a seguir para llevar a cabo una elaboración correcta de la transferencia térmica. Prepara la imagen desde un programa gráfico, el dibujo, foto o texto que quieres transferir. Configura los parámetros de la impresora según las recomendaciones para cada tipo de papel transfer. Tipo de papel o gramaje, impresión en modo espejo normal, entrada de papel siempre manual, hoja a hoja. Coloca el papel transfer en la bandeja de la impresora asegurándote antes de iniciar la impresión que el papel transfer está colocado en el lado correcto. Si no estás seguro, haz una prueba de impresión con una hoja normal marcada con una señal orientativa. Recorta la imagen dejando un pequeño margen si fuese necesario. En papeles transfer láser tipo no cut no es necesario recortar porque no se transfiere el fondo. Prepara la plancha según las recomendaciones para cada tipo de papel respecto a temperatura y tiempo. La presión debe ser siempre la máxima que admita el soporte en función de su rigidez y grosor. Espera hasta que se caliente y alcance la temperatura seleccionada. Preplancha la tela sola para quitarle humedad y arrugas y espera que se enfríe. Ubica el transfer sobre el soporte. Si usas papel que se transfiere boca arriba, retira el papel protector y pone el transfer con el diseño a la vista. Si estás utilizando papel que se transfiere boca abajo, espejo, encara el diseño al soporte. Coloca una hoja de papel protector para protegerlo de la placa caliente de la plancha. Cierra la plancha hasta que suene la alarma del tiempo. Retira en frío o caliente, según el tipo de papel que estés utilizando y el acabado que desees obtener. Es posible transferir con una plancha doméstica, sin usar vapor, aunque lógicamente el control sobre la transferencia es menor. Para una mejor transferencia, procura elegir una fotocopia que sea nítida, no pixelada ni borrosa. La fotocopia debe estar reflejada horizontalmente en modo espejo si nos interesa mantener la posición original en la transfer y el papel se tiene que aplicar boca abajo. Es posible transferir sobre un fondo previamente imprimado o intervenido con pintura o dibujo, siempre cuidando para que no le afecte el calor. Una vez realizada, se puede pintar sobre ella, prestando atención a la compatibilidad de los materiales, así como a la norma general, graso sobre magro. Hemos aprendido una forma sencilla y rápida de transferir con una plancha térmica y papel transfer una imagen fotocopiada en un soporte para pintar. Con este recurso mejorarás tu capacitación profesional y ganarás independencia. Transferencia térmica. Vamos a determinar cómo podemos transferir con una plancha termorregulable la tinta de una imagen fotocopiada en un soporte para pintar. Bien, ahorita les pongo el último, que sería estampado en caliente. Digo, ya falta de hacer visitas ahorita en este momento. Eso también que alguien se quiera animar a subir el cerro, entonces. No, pues sí. No. Como
se calienta en un horno de más de 900 grados C, el material de estampado en caliente se vuelve muy pegajoso, lo que resulta en coeficientes de fricción del 40% o más. Los recubrimientos de materiales utilizados para evitar la deformación y la formación de incrustaciones durante el calentamiento de piezas en bruto pueden ser muy abrasivos para las superficies de la herramienta. No se pueden usar lubricantes debido a las temperaturas ultra altas. Como resultado, controlar la fricción es fundamental para evitar un adelgazamiento, división y agrietamiento excesivos en la pieza, así como un desgaste excesivo de la abrasión. Fricción mitigante. Se utilizan varios métodos para controlar la fricción. La pieza puede tener una formación de choque sin almohadillas de presión cuando la geometría de la pieza permite el flujo libre de material hacia la cavidad del troquel durante la formación. Esto es posible si no hay demasiado contacto superficial entre la pieza en bruto y la matriz. Sin embargo, se necesitan otros métodos para controlar la pieza durante el conformado para evitar su desplazamiento lateral involuntario, lo que crearía la necesidad de adiciones adicionales de material y recorte posterior al conformado. Los calibradores de borde o clavija se usan comúnmente para ubicar el blanco durante la carga del troquel. Las almohadillas adhesivas se pueden usar para agarrar o formar el material en el centro de la pieza. Esto es lo opuesto a la mayoría de las operaciones grandes de estampado en frío durante las cuales las perlas de extracción controlan el movimiento del material y aseguran que el material se estire lo suficiente para eliminar el metal suelto y lograr una forma consistente. Debido a que no se utiliza lubricación y el material es muy pegajoso, los principales desafíos de formación son las arrugas del material inducidas por la fricción y mantenerlo lo suficientemente caliente como para evitar el endurecimiento antes de que la pieza esté completamente formada. Tan pronto como el material calentado entra en contacto con el troquel mucho más frío, típicamente por debajo de 200 grados C, el calor comienza a transferirse al troquel, comenzando el proceso de enfriamiento rápido. En consecuencia, la formación se debe realizar muy rápidamente, generalmente en menos de un segundo después de que el blanco entre en contacto con la matriz, para garantizar que la pieza permanezca flexible hasta que esté completamente formada. Minimizar el contacto superficial del material que se está formando hasta la última parte de la carrera mejorará el proceso en general, y se reducirá el adelgazamiento causado por la fricción. Si bien la formación de choque a menudo será el mejor proceso de troquel, la compresión de las brides en los radios internos puede causar arrugas, con una distorsión inaceptable o doble metal después de la formación. En este caso, se utiliza una almohadilla de control de arrugas para evitar que se forme una altura de arrugas excesiva. Los cilindros de nitrógeno mantienen la almohadilla separada para permitir que el metal libre fluya hacia la cavidad. Estos cilindros de separación se comprimen en la parte inferior de la carrera para planchar las arrugas antes de apagarlas. Para complicar aún más la situación, el blanco se expande cuando se calienta y la pieza se encoge después de enfriarse durante el enfriamiento. Esto hace que sea más difícil medir y controlar la pieza durante el conformado, ya que la medición tiene que acomodar la contracción sin perder efectividad y permitiendo que la pieza se mueva. Eso sería contraproducente para cualquier intento de utilizar líneas de corte desarrolladas para reducir el costo de las operaciones secundarias de corte por láser para recortar bordes y cortar agujeros. Uno de los desarrollos más recientes es la perforación en caliente en troqueles. Una vez que la pieza está completamente formada en la parte inferior de la carrera, los agujeros se perforan antes de que la pieza se endurezca. Estos agujeros se pueden usar para agujeros de piezas terminadas o se pueden usar como agujeros de fabricación de sacrificio, a menudo para ubicar la pieza formada en operaciones de corte por láser secundario. El recorte en caliente también es posible, y si puede eliminar el recorte con láser, puede ser una estrategia viable. Sin embargo, tanto la perforación en caliente como el recorte en caliente son complejos y se consideran de alto mantenimiento. Efectos sobre el troquel durante el enfriamiento. El proceso de enfriamiento rápido enfría el material. La temperatura debe caer a una velocidad superior a 27 kelvins por segundo para cambiar la microestructura austenítica a martensítica, sin pasar por ninguna fase ferrítica o vainítica, lo que evitaría la formación de martensita. Esto requiere superficies de matriz suficientemente frías, por debajo de 200 grados C,
que puedan absorber el calor de la pieza y transferirlo a los canales de enfriamiento de agua que eliminan el calor de la matriz. El coeficiente de transferencia de calor de la superficie de la matriz depende de la presión de contacto y la rugosidad de la superficie. Es importante lograr una presión de contacto uniforme, incluso en las paredes laterales, y mantener la herramienta suave y limpia. También es importante tener suficiente tonelaje de prensa. Cuando se acumulan desechos, como un recubrimiento de material, la matriz debe limpiarse o la presión de contacto disminuirá rápidamente. Eso ralentizará el proceso de enfriamiento hasta el punto donde las velocidades de enfriamiento son demasiado lentas, lo que resulta en puntos blandos causados por formaciones de vainita. El mismo deterioro de la presión de contacto puede resultar de la abrasión de la superficie de la herramienta, típicamente radios masculinos, que causa un enfriamiento más lento. Esto aumenta el tiempo del ciclo y el costo parcial. También puede causar distorsión de la pieza al apagarse de manera desigual, dejando tensiones residuales por la contracción desigual de la pieza. Eso puede contribuir a una geometría inconsistente después del corte o ensamblaje con láser. Las velocidades de enfriamiento también dependen de la distancia adecuada de los canales de enfriamiento desde la superficie y de la conductividad térmica del acero para herramientas a temperaturas elevadas. Por último, el calor se transfiere al agua y se lleva a cabo desde la herramienta. El enfriamiento por agua generalmente ocurre a través de agujeros perforados en el troquel. Es importante asegurarse de que los canales de agua coincidan con las capacidades del enfriador de agua de la instalación, temperatura, presión, flujo, para que la herramienta utilice toda la capacidad disponible del enfriador para apagarlo lo más rápido posible. También es importante equilibrar los flujos de agua entre canales de enfriamiento paralelos para mantener un enfriamiento uniforme de la pieza, especialmente si la geometría de la pieza es sensible a la uniformidad del enfriamiento. Además, los flujos de agua deben ser turbulentos para mejorar la capacidad de transferencia de calor. La alta presión del agua crea mejores coeficientes de transferencia de calor del canal de enfriamiento y, por lo tanto, una transferencia de calor más eficiente. Las cámaras termográficas y los pirómetros infrarrojos son instrumentos de medición típicos que se utilizan para evaluar la uniformidad y la velocidad de enfriamiento, así como los puntos calientes de piezas y troqueles para el control del proceso. Los cambios en las lecturas termográficas o pirométricas indican problemas que deben resolverse, como líneas de agua obstruidas, escombros en la matriz y herramientas desgastadas. Los instrumentos de medición de temperatura también se utilizan para desarrollar las ventanas de proceso térmico para la producción de piezas. Las ventanas se utilizan para el control del proceso y la documentación para determinar cuántos segundos se apagan, presionan el tonelaje, las temperaturas de salida de piezas, etc. Horme caliente y mantenimiento de troquel de enfriamiento. Los troqueles de temple y enfriamiento en caliente requieren más mantenimiento que los troqueles de estampado en frío convencionales debido a la expansión y contracción térmica que tiene lugar en cada ciclo de prensado. A medida que el troquel se calienta durante el enfriamiento rápido y luego se de las juntas tóricas es importante para eliminar las fugas de agua en las herramientas. Las grietas de acero complicado ya que las herramientas son más difíciles de mecanizar y soldar debido a los bloques de acero endurecidos a través de la herramienta y porque contienen Si te dedicas a la programación y no sabes qué es Python, el mundo nunca sabrá todo lo que puedes lograr. Domina. El nuevo modelo BU1000, desarrollado por la empresa internacional BU-Uribe, es una máquina de estampado en caliente, ideal para fabricar etiquetas y realizar impresión sobre listones. Para comenzar con las partes de la máquina, iniciaremos por el costado izquierdo.
BU1000, al igual que otros modelos, cuenta con un alimentador de cinta. Este a su vez cuenta con una palanca o matraca tensora que nos ayuda a mantener una tensión uniforme en la entrada de la cinta. El disco en el que se coloca la bobina tiene una perilla en el centro que nos ayuda a ajustar la tensión de la entrada de la cinta. Posteriormente, se hace un vestimiento y se introduce dentro de la máquina. Este modelo trabaja con medio caballo de fuerza y la velocidad promedio del motor es de 175 revoluciones por minuto, aunque este equipo cuenta con un variador de velocidad que hace al equipo imprimir desde 100 a 200 impresiones por minuto. BU1000 cuenta con una característica con la que muy pocas máquinas cuentan. Esta es la recuperación de la película impresora después de la impresión del grabado a través de los rodillos que se encuentran frente a los grabados y terminando la bobinación de todo el desperdicio de la película. Otra de las características propias de BU1000 es el sistema de cabezales rotatorios, un sistema que nos es de gran ayuda para la verificación del buen estado y orientación del grabado, sin necesidad de desmontar por completo el grabado. Para el alineamiento de la cinta, se encuentra una perilla justo al lado derecho del disco de la bobina. Esta perilla nos sirve para trazar o centrar la cinta con respecto al eje del cabezal. Orómetro. En el costado izquierdo de la máquina, en la parte inferior, está ubicado el orómetro. La función principal de este orómetro es llevar un mejor control del trabajo realizado en la máquina, además de programar oportunamente sus mantenimientos. Marcha manual. En el mismo costado izquierdo, justo arriba del orómetro, se encuentra la marcha manual. Esta marcha manual es útil para realizar ajustes en el montaje de los grabados. Al girar la perilla de la marcha, la máquina comienza a trabajar de manera manual hasta completar todo el ciclo de trabajo de la máquina. Cabezales. El montaje de los grabados o clichés se realiza en la parte frontal, en donde se encuentran dos cabezales. El cabezal izquierdo corresponde al grabado en el reverso del listón o la etiqueta, y el cabezal derecho en cuchilla fija y cuchilla móvil, que es para controlar la marcha de la máquina. El primer botón de izquierda a derecha que se le quiera dar. Una vez que se extrae la placa, se pone boca arriba sobre una superficie para que se pueda aflojar las grapas de los dados que sostienen el grabado. Una vez fijo el grabado y bien apretado con las grapas, la placa se vuelve a colocar en el cabezal. El vestimiento. Este proceso comienza en el disco que sostiene la bobina. Una vez que se coloca la bobina y se ajusta, se hace pasar la cinta por los rodillos de tensión en orden para su correcta colocación. Al llegar a la zona de los cabezales, el proceso de colocación es diferente si la impresión se realizará por uno o ambos lados. Una vez que tenemos la colocación correcta de la cinta por la zona de cabezales, hacemos pasar la cinta por el rodillo de tracción y los 3 rodillos siguientes de tensión, para finalmente hacerla llegar a la unidad de corte. En este punto, aún sin película de impresión, es importante dar marcha para verificar el avance que está teniendo la máquina, es decir, la medida final de nuestras etiquetas o impresos, en caso de que requieran una medida en específico. Se mide la etiqueta y se realiza el ajuste con el brazo regulador del avance ubicado bajo la tapa de la zona de controles. El siguiente paso es la colocación de las rodajas de película impresora. Esta se realiza desde la parte trasera de la máquina en la mejor posición de acuerdo al grabado, para que la película pueda ser presionada por el grabado y así realizar la impresión. La rodaja de película impresora que se coloque en el equipo deberá ser un poco más ancha que el área de impresión final del color que se desee. Una vez que se coloca la película dentro de los separadores, se hace pasar por debajo del tensor para mantener la película fija en su posición sin que esté flotando. La película se pasa por detrás del cabezal y se saca con un gancho o una herramienta similar por debajo del cabezal. Y finalmente, se hace pasar por los rodillos para la recuperación del desperdicio y se realiza este mismo proceso con cada uno de los colores necesarios para la impresión final del listón. Una vez hecho el vestimiento,
Si es necesario mover un poco las películas de posición, es corte en calor y sujetarlo por los tornillos de sujeción. Sujetar la varilla dorada al inferior, conectar el cable de alimentación a la máquina y presionar el botón rojo para el módulo de calor. Por último, ajustamos el control de temperatura de la cuchilla caliente hasta llegar a los 400 grados centígrados, que es la temperatura aproximada para el corte en calor. Bien, les voy a enviar un video más completo sobre este último. Y bueno, continuamos la próxima sesión, no sin antes que vean, por favor, se pasan a la página donde dice 11.8.01. Y aquí vamos a ver lo que es proceso de impresión de una imagen en selección de color. ¿Ya lo localizaron? Sí, profesor. Ok, entonces si se fijan, primero entramos con el color cian o azul. Después la segunda tinta es amarillo. Eso me puede formar lo que son las tonalidades de, sobre todo, amarillo verdoso, como pueden ver. Después de ahí, si quiero con otro color, le agrego lo que sería el magenta, rojo pues. Y eso ya me está dando una nueva imagen. Vean cómo van las flechas. Posteriormente de eso le aplico lo que es el color negro. Y eso es lo que me va a dar que me dé el color final de lo que tengo en las figuras a color. Entonces, ese es un orden. No puedo cambiar yo el orden. Si no, entonces no me está saliendo las tonalidades que yo estoy queriendo. En la página 11.2.8.2.02, 2.03, ¿sí? Van a encontrar ustedes diferentes aplicaciones. ¿Las observan? Sí. Entonces, uno de los puntos que luego tenemos en ingeniería industrial, digo, o me contrato a alguien que sea en diseño gráfico o el propio ingeniero para que pueda ver en su momento qué tipo de características tengo según qué tipo de producto voy a meter mis impresiones a color. Entonces, aquí lo que quiero que vean es las diversas aplicaciones que estamos teniendo. Si se fijan en la página 11.2.8.2.02 tengo lo que son plegadizas, etiquetas y latas impresas en offset. Hay otra que es envases de vidrio y de plástico, impresión en serigrafía. Otro que habla de laminaciones. Entonces, esto que están viendo ustedes, lo que quiero es que vean en su propia casa, en su alacena, en su despensa, en su refrigerador, que ahora verifiquen ustedes qué tipo de impresiones están teniendo ustedes en su propia casa para este capítulo, porque estamos hablando de etiquetado y sistemas de impresión. Y denle una lectura a todo este capítulo 11. La próxima clase pues estaremos discutiendo un poco más al respecto y haremos algunas consideraciones. De aquí pues ya estarán viendo qué es lo que va a salir para examen para el segundo ordinario. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? No, profe, por mi parte no. Adela, Abigail. Dígame. ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿Qué tienes que hacer? Es leer todo el capítulo, entender cuáles son las formas que tenemos de la impresión de las etiquetas, ¿sí? Conforme a esto que estamos viendo, y cómo es el orden en que debemos de poner, si voy a tener a color, en mi impresión a color, cómo van los códigos de colores, en qué orden van. ¿Y qué dejé de tarea? Adela, Abigail. No escuché eso último. Dejé de tarea que se fijen en su alacena, su despensa, su refrigerador, los productos que ahí tienen guardados, qué tipo de etiquetado tienen, lo correspondiente a este capítulo 11. Entonces quiero que puedan identificar los diversos procesos. ¿Sí queda claro ahora? Sí, profesor.
Ok, entonces eso sería la revisión por ahora. Bueno, van a ser, ya son las 12:30. Entonces vamos a continuarle en esta parte. ¿Hasta ahorita no hay dudas? No, profe. Ok. No, profe. Llevamos un ejemplo.
¿Cuándo fue la última vez que aprendiste algo? En Platzi nos apasiona lo que eres y nos emociona lo que vas a hacer. Te damos 100... Bueno, ya he visto los ejemplos. Váyanse por favor a la página 11.2.2. Ahí vamos a ver qué ejemplos, qué tipo de materiales se pueden estar utilizando para diversos tipos de lo que sería materiales impresos y proceso para el cual normalmente se imprime. ¿Ya lo vieron la 11.2.2? ¿Qué es lo que van a ligar con lo que van a observar en su casa? Fíjense, tengo el cuadro, que está en la parte inferior, dice serigrafía, flexografía, litografía y rotograbado. ¿Ya la vieron la que sería la lámina que está en la parte inferior izquierda? La matriz. Sí, ya, profesor. Ok, y ahí van a ver por impresión directa lo que sería de qué tipo de producto hablamos. Por ejemplo, si estoy hablando de cajas plegadizas, es una litografía. Si hablo de un envase de vidrio, tengo dos opciones, serigrafía. Bueno, una opción que es la serigrafía. Si hablo de una lata metálica, por ejemplo, de una Coca-Cola o demás, pues tengo una litografía. Una lata de aluminio, litografía. Envase de plástico rígido o tapa metálica, tapa plástica. Tengo varios ejemplos de aplicación. Esto es en la impresión directa, en la inciso A. En inciso B, por impresión indirecta, veo etiqueta de papel autoadherente, que tengo dos opciones, etiqueta de plástico autoadherente, etiqueta de plástico en rollo, etiquetado de plástico cortada, etiquetado de plástico termoincongible, etiqueta de transferencia térmica. Entonces, esto va a ser importante porque de los productos que yo les pregunté el miércoles, le preguntaría el ejemplo a Berenice. A ver, Berenice, ¿qué fue lo que tú encontraste? Ella ya me dará el ejemplo de lo que está viendo. No, pues es una envase de Tetra Pak de leche al pura y yo lo que estoy observando es que es utilizado con tal método. Ok, perfecto. O le pregunto a Cristian, oye, Cristian, ¿tú qué encontraste? Y él me va a poder decir esto. ¿Sí? Importante, viene la parte del etiquetado. Fíjense en la figura 11.2.3. Y hay una parte que dice la figura 11.3, que refiere consideraciones de etiquetado. Ahí tienen una botella que está bien etiquetada y una que está mal etiquetada. Si vamos bien, en su momento les va a estar indicando por qué a veces es incorrecta cierta forma de colocar la etiqueta. Más que nada porque se arruga, pega contra el recipiente en la parte inferior y eso causa un daño en el proceso. ¿Sí? Entonces, eso es para que ustedes puedan estar observando. Un poquito antes, en la página 11.2.2, donde dice etiquetado, van a ver ustedes etiquetada, figura la 11.2.2, lo que es etiquetado frontal en cuerpo y etiquetado en hombro, ¿sí? Que están observando ahí 7, 8 ejemplos diferentes. ¿Lo están observando? Entonces ahí pueden darse cuenta y van a contrastar ustedes con los productos que tienen en su casa. ¿Para qué tipo de productos? Algo que no voy a marcar para examen por las fallas en la aritmética es el desarrollo de una etiqueta para un cuerpo cónico en el cual lo que se puede estar haciendo es los cálculos, tomando en cuenta la botella que estoy teniendo, pero en aspecto cónico, cómo calcular las dimensiones para esa etiqueta. Tengo ahí las fórmulas que están dadas en la página 11.2.3, pero ese punto no lo voy a tocar. Lo que sí voy a tocar es el proceso de diseño. ¿Se acuerdan cuando llevaron la materia que es ingeniería? ¿Cómo se llamaba la materia esta? Ingeniería de productividad y diseño de estaciones de trabajo. Que llevaron, creo que en tercer, con el grupo, era la 2IM y de fracción, que es la que ustedes llevaban. Entonces ahí, una de las partes que se tiene que colocar lo que sería el proceso de diseño. Ustedes llevaron lo que corresponde a diversos tipos de diagrama de proceso de diseño. Vean lo que es el 11.2.3, que es proceso de diseño.
En la parte inferior, ahí tiene de la letra A, B, C, D, E y F. A es desde que tienen el concepto de la idea, que es la etapa en la que el personal de mercadotecnia define en base a la información proveniente del mercado qué información deberá tener la etiqueta, así como una orientación de los elementos gráficos deseados. Es proceso de diseño de quién, estoy hablando de la etiqueta. Y después el sistema de impresión. Pero para verlo más rápidamente, vean la figura 11.5 que está en su página 11.2.4. Eso sí se los puedo pedir para el examen. Que me den cuál es el proceso de diseño para la impresión de un material de envase y embalaje. ¿Con qué empieza la idea? Es lo mismo que habíamos puesto en la página anterior, que es el proceso de diseño, pero aquí está puesto ya con un siguiente diagrama de flujo. Entonces, el diagrama de flujo, ¿qué me indica? Le voy a pedir a ver, ¿a quién le pido? Ana Laura Pimentel. ¿Está Ana Laura? Nomás prenda su micrófono, por favor. Sí, profe, aquí estoy. Ok, dime, fíjate cómo está tu diagrama de flujo. Descríbemelo, por favor. Pues lleva un orden de cada uno de los puntos que se describían en el texto anterior del diagrama. Ok, descríbemelo, por favor, tu diagrama de flujo. ¿Con qué inicias? Bueno, con la percepción de la necesidad del cliente. Después pasa... Pues pasa la interpretación del diseñador, después el formato, y bueno, ahí se divide en textos, dibujos, y en textos tenemos levantamiento de la tipografía, el dibujo original y las fotografías. En dibujos tenemos fotografías, que pasa a dibujo original, y el dibujo original son las fotografías. Y bueno, al lado nos describen que hay fotografías a blanco y negro y a color. Sí, pero ahí dice fotografías, ¿pasa qué? A ensamble de elementos, ¿no? Porque no es directo. Sí. Sí, pasa a ensamble de elementos. Y en ensamble de elementos también están las fotografías a blanco y negro y a color, que se dividen en fotografías de medios tonos y separación de colores. Y después de elementos del ensamble de elementos pasa a mejora de diseño, después fabricación de los elementos mecánicos para impresión, láminas, cilindros, clichés, pantallas, y después pasa a la impresión, que sería litografía, imprenta, retrograbado, flexografía y serigrafía. Sí, pero ahí pasa a que tenga las opciones, ¿no? Porque no es que pase por los 5 procesos. Sí. Sí, ya de saliendo de la impresión se va a decir, bueno, ¿cómo vas a hacer la impresión? Por litografía, por imprenta, por rotograbado, por flexografía o por serigrafía. Y esa selección, la pregunta de examen, ¿de qué depende? ¿De qué depende que yo lo mande a litografía o lo mande a rotograbado o lo mande a flexografía? ¿De qué depende? Ya lo vimos antes. Y el producto. ¿Sí? ¿De qué depende? Del tipo de lo que vayamos ¿no, a imprimir. Sí, fíjate tu punto 2. El proceso de impresión de los materiales de envase, ¿de qué depende? Del tipo de material. ¿Qué más? Que se va a imprimir y Fíjate los incisos, tiene A, B, C, D y E, donde dice en la página antes de la 11.2.2, que sería la 11.2.1, no señalado, y es el inicio del capítulo 11. ¿Qué dice? Dice proceso de impresión de los materiales de envase. Entonces, ¿de qué depende? Pues de la calidad que se requiere, del volumen, del tipo de material y
Ahí dice, no, primero es una impresión directa sobre el envase a través de una etiqueta, impresión indirecta. Dice, impresión directa o indirecta, ¿no? Después, para el caso de impresión indirecta, el material a imprimir está en hojas o en rollo. Te hace la pregunta. Tercero, ¿cuál es el volumen de impresión? Que ya lo señalaste. ¿De qué calidad de impresión se requiere? Y ¿qué inversión se está considerando para la elaboración de la impresión? ¿Sí? Entonces, yo tengo mi diagrama, pero de mi diagrama, pues la última etapa que te está dando en tu diagrama de flujo es que tú vas a imprimir. Entonces, tú vas a seleccionar cómo vas a imprimir. Y por eso se hacen las primeras preguntas, ¿no? Las preguntas que te dicen el proceso de impresión de los materiales de envase, pues tiene que hacer 5 consideraciones, 5 preguntas. Y con eso selecciones. ¿Sí queda claro ahí? Repito, ¿queda claro eso? Porque no voy a un diagrama de flujo y ya meto los 5 procesos, eso no es cierto. Ahora, ahí por eso la tarea que les estoy dejando a ustedes, revisen los productos que tienen en su alacena, en su despensa, en su refrigerador. Ya tienen datos, qué tipo de impresión están realizando, si es una litografía, si dijimos que es más flexografía, etcétera. Entonces yo le preguntaré en su momento a varios de ustedes, por ejemplo, Carolina, Montserrat, ¿qué procesos se están llevando a cabo en los productos que tú tienes en tu casa? ¿Sí? O a Berenice, explíqueme qué procesos se están llevando a cabo en tu envase que tú tienes ahí en tu casa o tu empaque. ¿Sí lo pueden resolver de aquí al miércoles? ¿Así de sencillo? ¿Sí o no? Sí. Consta, aquí no estoy metiendo ningún tipo de cálculo, ¿eh? Es simplemente que hagan una observación, revisen y se leen todo el capítulo 11. De ahí haré algunas preguntas ya para la próxima sesión y que va a ser base también para preguntas ya para el segundo ordinario. Entonces nos vemos el miércoles, por favor. Repito, voy a entrar tarde. ¿Quedamos a qué horas? A las 12. A las 12, por favor. Gracias. Profe, antes que se vaya, yo creo que el día miércoles no voy a poder ingresar porque voy a que me pongan mi segunda dosis de la vacuna. Ok, nada más me mandas en el WhatsApp, ¿o quién eres de una vez para que me avises? Pérez González, Emilio Alfonso. Pérez González, Emilio Alfonso, que correcto. Profe, justifico yo voy a colocarme, pero la primera dosis. ¿Te vuelves a colocar la primera dosis o te van a poner la primera dosis? Apenas me voy a poner la vacuna. ¿Cuándo? ¿El miércoles? Sí. ¿Quién eres? Domínguez Delgado. Domínguez Delgado, que te justifico. ¿Ahora faltaste y llegaste tarde o qué pasó contigo? Entré tarde, es que mi internet estaba fallando. Bueno, ya te puse retardo. Gracias, profe. ¿Alguien más que se vaya a vacunar el miércoles? ¿No? Bueno, adelante. Entonces les encargo a los que están flojos ahorita en resultados con los compañeros que están mejor para que los apoyen. Que lo pasen bien. Gracias, profesor, igualmente. Gracias, profesor. Gracias, hasta luego. Nada.